fuerzas intramoleculares, fuerzas que se dan en el interior de la molécula, que es propiamente del enlace químico, ¿no? El enlace químico, hemos visto el enlace iónico y el enlace covalente. Las fuerzas intermoleculares son interacciones entre moléculas. Mantienen unidas las moléculas de las sustancias covalentes, ¿no?, permitiendo que aparezcan en estado sólido o líquido o que se disuelvan en otras sustancias. ¿De acuerdo? Permitiendo que aparezcan en estado sólido o líquido o que se disuelvan en otras sustancias. ¿Correcto? La fuerza de atracción electrostática mantiene unido a los iones en estado sólido. Entonces, aquí ya hemos visto en la primera diapositiva las fuerzas intramolecular y las fuerzas intermoleculares. Las intensidades de las fuerzas intermoleculares de diferentes sustancias varían dentro de un intervalo amplio. Varían, ¿no? Pero generalmente son mucho más débiles que los enlaces iónicos o los enlaces covalentes. En otras palabras, en las intramoleculares, ¿no? En otras intramoleculares. Para romper un enlace covalente y disociar el HCl, por ejemplo, ¿no?, el enlace propiamente, el enlace covalente, ¿no?, este enlace, necesitamos 431 kJ por mol, una cantidad bastante grande comparada cuando deseamos romper el enlace intermolecular. Se requiere solamente 16 kJ por mol para vencer las atracciones intermoleculares entre las moléculas de HCl en el HCl líquido y vaporizarlo, ¿no? Cuando uno rompe el enlace o la fuerza intermolecular, molécula a molécula, entonces se está vaporizando esta molécula, se está separando. Aquí internamente el enlace mismo, intramolecular, ¿ya? Y aquí la fuerza intermolecular, se rompe aquí este enlace, la molécula se separa, se está vaporizando, ¿no? ¿De acuerdo? El líquido o la sustancia se está pasando de un estado a otro. Entonces decimos que se requiere menos energía para vaporizar un líquido o fundir un sólido que para romper los enlaces covalentes de las moléculas. ¿De acuerdo? Así, cuando una sustancia molecular de HCl cambia de sólido a líquido, de líquido a gas, las moléculas permanecen intactas, ¿no? Intactas. Es decir, simplemente han cambiado de estado nada más, ¿no? Estado sólido, líquido y gaseoso. Mientras las fuerzas de atracción intermolecular sean más intensas, sean más fuertes, se incrementa la temperatura a la que el líquido hierve. Si estas fuerzas son bastante fuertes,
es lógico que yo necesite más energía. En este cambio lo vemos como un aumento de temperatura para que el líquido hierva. También se incrementa el punto de fusión del sólido. Si fuese un sólido, las fuerzas de atracción intermoleculares, si son bastante grandes, entonces se incrementa el punto de fusión. En otras palabras, vamos a nosotros decir que las fuerzas de atracción intermoleculares están relacionadas con las propiedades físicas del compuesto, ¿no? Del compuesto o de la sustancia. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de las fuerzas de atracción, yo puedo decir si una sustancia tiene mayor punto de ebullición o menor punto de ebullición con relación a otra. Solamente viendo las fuerzas de atracción intermolecular. Ustedes habrán hecho en su ciclo preuniversitario, no muchos de ustedes, o durante el tiempo que ustedes se han capacitado para poder ingresar a la universidad, habrán visto siempre cuando se les indica ordenar según su punto de ebullición, ¿no? Y generalmente han visto que el peso molecular influencia bastante. Pero cuando hay sustancias que comparar su punto de ebullición, donde su peso molecular es bastante cercano, entonces tenemos que hacer referencia a la fuerza de atracción intermolecular. Cuando el peso molecular es aproximadamente mayor a 300% comparado con el uno con el otro, entonces prevalece el peso molecular, a pesar que la fuerza de atracción de uno con el otro sea mayor o menor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la intensidad de estas fuerzas de atracción intermoleculares. Vamos a ver más adelante. Las fuerzas intermoleculares determinan algunas de las propiedades físicas de las sustancias, como son su punto de ebullición o su punto de fusión. Las fuerzas entre moléculas iguales se conocen como fuerzas cohesivas. La fuerza interna que ejerce cada molécula internamente. Dependen de estas fuerzas la presión de vapor, el punto de ebullición, el calor de vaporización, la viscosidad, la tensión superficial de una determinada sustancia. Las fuerzas cohesivas. Las fuerzas entre sustancias disímiles como el agua y el vidrio, entre dos sustancias diferentes, se llaman fuerzas adhesivas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos tipos de fuerzas que intervienen en una sustancia. Las fuerzas cohesivas, que son propias entre molécula y molécula, no son propias, entre ellas fuerzas cohesivas, y las fuerzas adhesivas, que es entre dos sustancias disímiles, como el agua y el vidrio, ¿no? El agua y el vidrio. Ahí tenemos la fuerza de cohesión en un líquido. Internamente las fuerzas están ejerciéndose entre ellas, la fuerza de cohesión. Entonces, definimos la cohesión. Se define la fuerza como la fuerza de atracción entre partículas como son las moléculas que se forman los líquidos de una misma clase. Si tenemos dos partículas de forma aislada, como se muestra en la figura,
Cada una de ellas se ve por las fuerzas que tienden a juntarlas y aproximarlas entre sí, atraerlas, ¿no es cierto? La adherencia se define como la atracción mutua entre superficies de dos cuerpos puestos en contacto. Cerca de los cuerpos sólidos, tales como las paredes de una vasija, canal o cauce que lo contenga. La superficie libre de líquido cambia de curvatura de dos formas distintas a causa de la adherencia y cohesión. Entonces vamos a ver que cuando una de estas fuerzas es mayor o menor que la otra, cómo se forman en un recipiente, ¿no? Un recipiente. Ahí tenemos la fuerza del menisco con la superficie del líquido. Si las fuerzas adhesivas son mayores que las fuerzas, la superficie del líquido es atraída hacia el centro del contenedor. Por ello, el menisco toma forma de una U, ¿no? Y sería esta de aquí. Esta de aquí. Cuando las fuerzas adhesivas, o sea, la del agua y el vidrio, por decir en este caso, entonces las fuerzas adhesivas son mayores, las sostienen mayormente que las fuerzas internas del agua misma, ¿no? Entonces se forma un menisco de forma de U, ¿no? Si las fuerzas de cohesión son mayores que la adhesión, el menisco se curva hacia el exterior. Entonces hay una curva hacia la parte superior, ¿no? Como es el caso del mercurio, ¿no? Que generalmente es el ejemplo clásico, aquí lo tenemos. Entonces tenemos aquí la formación del menisco. El menisco es un líquido, el menisco de un líquido es la superficie curva que se forma en un tubo capilar. Menisco cóncavo, las fuerzas adhesivas superan a las cohesivas. Cóncavo. Menisco cóncavo. Menisco convexo, las fuerzas cohesivas superan a las adhesivas, como el caso del mercurio, ¿no? Cóncavo, convexo, ¿ya? Entonces, ahora ya sabemos cómo se forma el menisco. Ahora, en su laboratorio, cuando ustedes tengan que medir el volumen de una sustancia en una pipeta, una bureta, una probeta o cualquier instrumento de volumen, en la cual de todos modos se va a formar una de estas dos formas de menisco, entonces el volumen sería medido aquí en la parte cóncava, aquí en la parte inferior. Ahí se lee el volumen. En la parte menor, ¿no? La menor volumen. ¿De acuerdo? Miren, observen aquí, no se mide en la parte de donde la fuerza adhesiva está siendo mayor, ¿no? Sino en la parte central. Y aquí también el volumen se mide en la parte superior del menisco convexo, ¿no? Convexo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagan su práctica ya, aunque ahora por la pandemia no podemos estar cerca, ¿no? Por lo menos a ustedes para indicarle la forma, cómo se mide, etcétera, ¿no? Pero ojalá que me puedan entender, ¿no? Listo. Bien, entonces, ahora vamos a ver
las clasificaciones de estas fuerzas intermoleculares. Se dividen en dos grandes grupos: las fuerzas electrostáticas, en la cual interviene también las fuerzas de ion-ion, que no lo he puesto aquí. Miren, hay una fuerza electrostática entre un ion y otro ion, aquí, ¿no? Entonces, aquí el ion positivo, el ion negativo, anión, y el cation positivo, ¿no? Entonces hay una fuerza electrostática, ¿de acuerdo? Cuando la sustancia es iónica. Entonces, y también tenemos las fuerzas ion-dipolo, también es una fuerza electrostática. Y luego tenemos la fuerza de Van der Waals. Dentro de la fuerza de Van der Waals tenemos el dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, que es un caso particular, pero es dipolo-dipolo. O sea, el puente de hidrógeno es una fuerza dipolo-dipolo, pero debido a las características propias de esta fuerza intermolecular, se llama puente de hidrógeno. Luego sigue el dipolo-dipolo inducido, y luego siguen las fuerzas de dispersión de London, ¿no? Fuerzas de London, la fuerza de dispersión de London. Entonces, en este cuadrito hemos graficado o hemos visto las fuerzas electrostáticas y las fuerzas de Van der Waals. Dos grandes grupos: las fuerzas electrostáticas que existen en una sustancia y las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? Entonces, si lo vemos en este cuadrito, las fuerzas intermoleculares, ¿no? Tenemos aquí las fuerzas electrostáticas, que son ion-ion, ion-dipolo, ¿de acuerdo? Fuerzas ion-dipolo inducido y las fuerzas hidrofóbicas. Entonces tenemos cuatro tipos de fuerzas intermoleculares en las cuales interviene, ¿no?, la fuerza electrostática. Y tenemos la fuerza de Van der Waals. Dentro de la fuerza de Van der Waals tenemos la fuerza dipolo-dipolo. Y un caso excepcional sería el puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Luego tenemos la fuerza dipolo inducido. Luego tenemos la fuerza dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿ya? Vamos a ver cada uno de estos tipos de fuerza. Las interacciones hidrofóbicas, por definición, ¿no? Una sustancia es hidrofóbica si no es miscible con el agua. Entonces, básicamente la hidrofobicidad ocurre cuando la molécula en cuestión no es capaz de interaccionar con las moléculas de agua, ni por interacciones ion-dipolo, ni mediante puentes de hidrógeno. Tal es el caso de los hidrocarburos saturados. En esta situación, las moléculas de agua en la vecindad del hidrocarburo se orientan y se asocian formando una estructura parecida al hielo. Creándose una especie de jaula de moléculas de agua alrededor de la molécula hidrofóbica.
Entonces, ahí tenemos, ¿no? Esta hidrofóbicas y las sustancias hidrofóbicas también se le conoce como catrato, ¿ya? Catrato. Entonces, si ustedes observan, no se mezclan esta sustancia con el agua, por decir, ¿no? Con el agua. Ahí está, no se mezclan. ¿De acuerdo? No se mezclan. Entonces, en resumen, dice, la molécula que no puede interaccionar con el agua incrementa el orden del agua a su alrededor, es decir, disminuye la entropía del agua. Supongamos que tenemos dos moléculas de un hidrocarburo. El sistema sería agua más el hidrocarburo, que pueden estar en dos estados diferentes, ¿no? Entonces, estos estados serán, el estado más estable de estos dos posibles será el de menor energía libre de Gibbs. Este término lo vamos a dejar ya para el siguiente curso, ¿no? Para los que vienen. El siguiente curso de ustedes es química orgánica, química 2, y luego viene termodinámica. Ya ahí vamos a ver estos términos. Van a ver ustedes estos términos, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, ahora pasamos a estudiar fuerza por fuerza, ¿ya? Mire, aquí ya hemos visto las fuerzas electrostáticas, que son del tipo fuerza John-Young, ¿correcto? Entonces, estas fuerzas intermoleculares, ¿no? Intermoleculares, ¿de acuerdo? Van a estar dadas por la fuerza electrostática que se ejercen en cada uno, porque son ion y cation. Bien, entonces, las fuerzas John-Young son las que se establecen entre iones de igual o distinta carga. Los iones con cargas de signos opuestos se atraen y los iones con cargas del mismo signo se repelen. La magnitud está dada por la ley de Coulomb y es directamente proporcional a la magnitud de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, ¿no? Entonces,
esta fuerza coulombica la llegamos a ver, ¿no?, cuando hicimos el átomo de Bohr, ¿no?, la fuerza electrostática. La integración Young-Young va a estar dado por esta ecuación, z más z menos e cuadrado, 4pi epsilon sub 0, ¿no? Las energías son generalmente del orden de 200 a 400 kilojoules por mol en los sólidos iónicos. Es la fuerza electrostática. O sea, es bastante alta, digamos. Bastante alta, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se produce. Vamos a suponer que tenemos un recipiente, ¿no? Tenemos un recipiente, ¿no? Un recipiente en la cual nosotros tenemos una sustancia, puedo decir cloruro de sodio en solución, entonces nos pregunta qué fuerzas intermoleculares están presentes aquí. Entonces sabemos que es cloruro de sodio y es un compuesto iónico. Entonces tenemos aquí, ¿no?, el sodio, por decir el sodio, ¿no?, una sustancia, ¿no?, cloruro de sodio, la parte negativa, la parte positiva, ¿no?, y otra molécula de cloruro de sodio. Entonces, negativo, positivo. Entonces, la atracción que existe entre estos dos es de la fuerza de atracción intermolecular. La fuerza de atracción intermolecular. Entonces, este tipo de fuerza de atracción intermolecular sería del tipo ion. Acá tenemos un ion, después ion-ion. Se le llama ion-ion. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros vemos que la sustancia, si es iónica, es iónica, entonces la solución sería ion-ion. ¿De acuerdo? Las fuerzas intermoleculares sería ion-ion. Si nosotros tuviéramos aquí en un recipiente, ¿no?, una solución que contiene A más y B menos, ¿de acuerdo?, con otra sustancia, también está mezclada con otra sustancia, C más, D menos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la sustancia, ¿qué fuerzas de atracción intermoleculares están siendo presentes aquí? Nuevamente, ¿no?, la sustancia A más, B menos, con esta otra sustancia C más, D menos. Entonces la fuerza de atracción intermolecular también será ion-ion. Conforme. Entonces, ¿qué sucede cuando le pregunten, ¿no?, en la práctica o en el examen? Le van a decir qué tipo de fuerzas intermoleculares están presentes en una solución y le dan los compuestos, ¿no? Le dan los dos compuestos. Entonces ustedes tienen que ver que si la sustancia es iónica,
o es covalente, covalente, que se puede formar un dipolo, ¿no? Como lo vamos a ver. Entonces, hasta ahí, no sé si me han entendido, por favor. ¿Está claro? Pregunta, por favor, preguntas. Profesor, Bien, una consulta. está claro, ¿no? O desea consultar. ¿Me escuchan, no? ¿Me están escuchando? Un delegado, por favor. Sí, profesor. Ya, gracias, señorita. Muchas gracias. Ya. Bueno, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Digamos, en la cual está ligado, ¿no? Con las sustancias de un ser, ¿no? Un ser viviente, ¿no? Los aminoácidos cargados de una proteína pueden establecer enlaces iónicos, puentes salinos, dentro de una proteína o entre proteínas distintas, ¿de acuerdo? Nosotros estudiamos la química de una forma no diferente a lo que estudian la química en medicina. En medicina ya le dan mayor importancia de acuerdo a su especialidad. Por ejemplo, aquí dice las cargas positivas de las proteínas en azul, las proteínas, se dispone en torno a la hélice del DNA cargada negativamente, ¿no? Esta sustancia está negativa y la carga positiva de las proteínas, ¿no? Entonces se va a formar una fuerza intermolecular, entre ellas del tipo Young-Young, ¿ya? El otro tipo de fuerzas son atracciones entre un ion y un polo de carga opuesta de una molécula polar. De una molécula polar. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay una sustancia iónica y una molécula polar. La magnitud de la atracción aumenta con la carga del ion y la carga del dipolo. ¿De acuerdo? Y está dada de esa forma. Nosotros no utilizamos esta fuerza, digamos, en forma directa, solamente en forma cualitativa, ¿no? En forma de cualitativa, ¿no? Las energías son generalmente del orden de 15 a 20 kilojoule por mol. La fuerza Young-Young, recuerdan, era entre 200 y 400. Bien, pues véanlo aquí. No lo habíamos definido. Las energías son generalmente del orden de 200 a 400 kilojoule en los sólidos iónicos, ¿no? Una aproximación, 200 y 400. Pero cuando las fuerzas es ion dipolo, está en el orden de 15 a 20 kilojoule por molécula. ¿De acuerdo? Por mol, a ver. Por mol, ¿no? Kilojoule por mol. Entonces aquí también por mol. ¿De acuerdo? Por mol. ¿Ya? Por mol. Bien. Entonces, ¿qué fuerzas son mayores? ¿Las fuerzas Young-Young o ion dipolo? ¿Cuál es mayor? A ver. Young-Young. Young-Young es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, si es mucho más fuerte, entonces el punto de ebullición de cuál de ellos será mayor. El Young-Young. Young-Young, ¿correcto? Entonces, dependiendo de la fuerza de atracción que hay entre la fuerza intermolecular
mayor será la propiedad física. Entonces a ustedes le van a dar unas sustancias, le van a dar sustancia, una sustancia A, una sustancia B, o una solución, etcétera, y le van a decir, ordene según su punto de ebullición, ordene según su punto de fusión, ordene según su dureza, ordene según su viscosidad, ordene. Entonces ustedes lo pueden realizar en forma cualitativa, porque ya saben que la fuerza ion-ion es mucho mayor que la fuerza ion-dipolo. Entonces ya estamos ejerciendo un orden, ¿no? El orden de las fuerzas. Ahora, si estas fuerzas, estas dos sustancias, tienen pesos moleculares similares, ¿no? Casi cerca, entonces la que define la fuerza, la propiedad física, como el punto de ebullición o el punto de fusión o viscosidad, etcétera, es las fuerzas intermoleculares entre ellas. Pero si entre esas dos sustancias el peso molecular es mayor a 300%, entonces así sea fuerza ion-ion el mayor, el peso molecular prevalece sobre las fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? Recuerdan que ustedes a veces en la academia, ¿no? O durante su preparación ustedes decían, no, el peso molecular, el que tiene mayor peso molecular tiene mayor punto de ebullición, ¿no? Entonces, ahora el concepto es cuando ya los pesos moleculares son cercanos, ya las fuerzas intermoleculares se hacen presente y definen la propiedad física, punto de ebullición, punto de fusión, dureza, viscosidad, etc. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta aquí estamos viendo dos tipos de fuerzas intermoleculares, que es la de ion-ion y la fuerza ion-dipolo. Entonces aquí, por ejemplo, la fuerza de atracción entre un ion y una molécula polar, ¿no? Una dilatación, dice, ¿no? Dilatación. Entonces la interacción sería ion-dipolo, ¿de acuerdo? Si lo vemos de esta forma, miren que aquí está la dilatación, ¿no? Dilatación. Y sabemos que el agua forma puente de hidrógeno, ¿cierto? Inicialmente es puente de hidrógeno, pero también a la vez es un dipolo-dipolo, sino debido a las fuerzas características que ejerce este puente de hidrógeno, entonces se le dice puente de hidrógeno propiamente dicho. Si lo vemos aquí, entonces podríamos decirme aquí solamente era cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio. Si tenemos un recipiente en la cual contiene cloruro de sodio, y agua, entonces sabemos que el agua es un dipolo-dipolo, o sea, está polarizado, se va a polarizar. Entonces, esta sustancia, el cloruro de sodio, por decir negativo, positivo, ¿de acuerdo? Y el dipolo del agua es un dipolo, un delta menos, un delta más. El delta más está en el hidrógeno, ¿no? Y aquí se produce una atracción.
una fuerza de atracción intermolecular del tipo ion dipolo. Una sustancia polar, ¿no? Una sustancia polar y una sustancia iónica. ¿Correcto? Entonces, aquí estas fuerzas intermolecular, la fuerza de atracción intermolecular prevalece. Entonces, el punto de ebullición de esta solución, de este compuesto, en este caso, comparado con esto, entonces el punto de ebullición de esto será mayor que esta otra. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces yo, para romper, por decir, esta fuerza intermolecular, hemos dicho que está en el orden de 200 a 400. Y para romper esta fuerza intermolecular, hemos dicho que está entre, ¿cuánto? Más o menos 100 y 120, si no me equivoco, ¿no? La fuerza intermolecular, 15 a 20, ¿no? 15 a 20, mira la diferencia, ¿no? Es de solamente de 15 a 20. Entonces, el punto de ebullición de esta sustancia es mayor que esta otra. ¿Se dan cuenta cómo van ustedes a ordenar, no? Van a ordenar la sustancia y le van a dar, hasta ahorita hemos visto sustancia iónica, ion dipolo, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos aquí ya. Entonces, la solvatación no se disuelve y se solvatan los iones del sólido iónico. Entonces, que el ion, el catión, por ejemplo, el sodio, va a estar rodeado de puros de sus signos opuestos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Negativo, 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 ¿no? Se solvatan, ¿no? Todos la parte más negativa, que son los pares libres del agua. Los pares libres del agua, ¿de acuerdo? Es más negativo, entonces se dice que la sustancia se ha solvatado. Entonces, solvatación del catión. Y la solvatación del anión, cuando el anión está rodeado de toda la parte positiva, nada más, parte positiva, ¿no? Entonces, solvatación, ¿de acuerdo? Ahora, la fuerza de ion dipolo inducido se da entre una molécula iónica y una molécula apolar. Entonces, aquí habíamos mencionado, ¿no? La fuerza de atracción ion dipolo se da con una sustancia polar, ¿no? Polar. Y aquí está una sustancia iónica. Ahora tenemos la fuerza de atracción ion dipolo inducido. ¿De acuerdo? La proximidad del ion provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar que convierte de modo transitorio en una molécula polarizada. En este momento se produce una atracción entre el ion y la molécula polarizada. Un ejemplo es la interacción entre el ion fierro de la hemoglobina y la molécula del oxígeno, que es apolar.
Entonces, ahora nosotros tenemos sustancias, ¿no? Sustancias en la cual van a interactuar entre ellas, no como es el ejemplo de la hemoglobina, que contiene fierro, y la molécula de oxígeno, que es una molécula apolar, ¿no es cierto? Entonces, vamos nuevamente a escribir esta partecita, ¿no? Voy a borrar. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la hemoglobina, que es la parte del ion fierro. Entonces, tenemos la hemoglobina. Y tenemos el fierro aquí. La parte positiva, ¿no? ¿Qué fierro era? 1, 2, 3. Fierro 2, ¿no? El fierro 2. Entonces, fierro 2. Entonces tenemos acá el fierro más 2. Más 2, ¿no? Y tenemos una molécula por aquí apolar, como el oxígeno, el cloro 2, ¿no? Sustancia, el tetracloruro de carbono, ¿no? Sustancias apolar, cuyo momento dipolar es igual a 0, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, según se van acercando estas dos moléculas, entonces esta parte positiva, ¿no? Induce a esta otra a que se cargue más negativamente el delta menos por aquí. Entonces tenemos aquí cuando se van juntando, entonces tenemos el fierro más 2 y tenemos aquí ya esto que no tenía momento dipolar, se polariza. Se dice que es un dipolo inducido, ¿no? Un dipolo inducido. Un dipolo inducido que tiene un delta menos por aquí, ¿no? Y la fuerza intermolecular. Entonces decimos que este es ion dipolo inducido. Dipolo inducido. Dipolo inducido. ¿Correcto? Entonces, cuando tienes en un recipiente una sustancia iónica, como la hemoglobina, ¿no? La parte de fierro, y tienes oxígeno en ese mismo recipiente, entonces se dice que la fuerza intermolecular entre ellas es ion dipolo inducido, ¿correcto? Ion dipolo inducido. Entonces, la fortaleza de la interacción depende de la carga del ion y de la polarizabilidad de la molécula. Cuánto mucho más se puede polarizar esa molécula. ¿De acuerdo? Entre más electrones tenga una molécula y más diseminada o difusa esté su nube electrónica, mayor es la polarizabilidad de la molécula. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la unión reversible del oxígeno a la hemoglobina, ¿no? Toda la parte de fierro, ¿no? Se va a unir con el oxígeno, que sería la parte del delta positivo, ion dipolo inducido. Entonces, la fuerza de Van der Waals existen 3 tipos de fuerza de atracción entre las moléculas neutras, que son la fuerza dipolo-dipolo,
la fuerza de dispersión del hondo y el enlace por puente de hidrógeno. Entonces, como grupo, las fuerzas intermoleculares suelen tener una intensidad de menos del 15% de las enlaces covalentes o iónicos. Entonces, estas fuerzas, las fuerzas de Van der Waals, van a ser mucho menores que las fuerzas que hemos mencionado. Y las iónicas, mire, menciona de las fuerzas covalentes. O sea, las fuerzas covalentes, los enlaces covalentes, van a ser mucho mayores que los iónicos, ¿de acuerdo? Son de naturaleza electrostáticas, pues implican atracciones entre especies positivas y especies negativas, ¿de acuerdo? O sea, ya no es un delta más o un delta menos, sino son cargas, ¿no? Son cargas, ¿no? Son cargas. Entonces, estas fuerzas de Van der Waals van a ser mucho menores que las fuerzas electrostáticas. La interacción electrostática, ¿no? Y existen tres tipos, ¿no? Las fuerzas dipolo-dipolo, las fuerzas de dispersión del hondo y el enlace puente de hidrógeno. El enlace puente de hidrógeno es un caso excepcional de la fuerza dipolo-dipolo. No se olvide, el puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular dipolo-dipolo, pero debido a que se va a unir a elementos bastante electronegativos, entonces esta fuerza va a ser mayor, esta fuerza intermolecular va a ser mayor que la de un dipolo-dipolo. Entonces, por este caso excepcional, se le separa y se pone por separado, no separado. ¿Ya? Entonces tenemos acá ahora la fuerza dipolo-dipolo. Entonces, la fuerza dipolo-dipolo no existen entre moléculas neutras polares, entre moléculas polares, ¿no? Entonces, una molécula polar habíamos mencionado, ¿no? Que es el caso del agua, etcétera, ¿no? Aquí vamos a ver. A ver, ¿dónde estamos? Me pasé. Ahí está, interacción dipolo-dipolo. Entonces, las moléculas polares se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del extremo negativo de la otra, ¿no? Entonces, las fuerzas dipolo-dipolo son solo efectivas cuando las moléculas polares están muy juntas, muy cerca, ¿de acuerdo? A ver, un ratito, por favor, ¿ya? Delta más. Entonces, cuando se une con otra molécula, cuando están bastante cerca, parte negativa, parte positiva, entonces aquí se forma dipolo-dipolo. Entonces uno es dipolo-dipolo. ¿De acuerdo? Y ya hemos dicho que estas fuerzas que estamos viendo son mucho menores que las fuerzas electrostáticas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tenemos aquí las fuerzas intermoleculares, ¿no? Dipolo-dipolo. ¿Ya? Si examinamos diversos líquidos para moléculas con masa y tamaños aproximadamente iguales, mire,
Ya se aclara aquí. La intensidad de las reacciones intermoleculares aumenta al incrementar la polaridad. O sea, mientras más momento dipolar sea una molécula, mayor será su punto de ebullición. ¿De acuerdo? Y ahí hay unas sustancias que son dipolares. Las masas moleculares, momento dipolar y los puntos de ebullición de varias sustancias orgánicas simples, ¿no? Mire, aumenta el peso, pero miren la masa molecular, es bastante próxima. Entonces, cuando es bastante próxima, usted tiene que ver las fuerzas intermoleculares. ¿Y cuál de ellas está con mayor momento dipolar? Entonces, usted va a tener que calcular su momento dipolar. Y su punto de ebullición va a aumentar. Si aumenta el momento dipolar, aumenta el punto de ebullición. ¿De acuerdo? Entonces está directamente ligado, ¿no?, a las fuerzas intermoleculares, las propiedades físicas de diferentes sustancias, ¿no? Entonces, si a usted le dicen ordenar según su punto de ebullición al propano, al cloruro de metilo y a la acetonitrilo, entonces le van a esta molécula, entonces usted va a tener que inducir, ¿no?, su momento dipolar o calcular su momento dipolar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, usted ya va a poder ordenar según su punto de ebullición. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, por favor, hasta ahí. Ahora viene la fuerza dipolo inducido. ¿De acuerdo? Este lo ponemos como un todo, ¿no? Así. Entonces tenemos la fuerza dipolo inducido. ¿De dónde proviene? Sí. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿La fuerza de Van der Waals van a ser menores que las fuerzas Young y John dipolo? Claro, van a ser menores. La fuerza de Van der Waals, mira aquí. Mira aquí. Aquí lo hemos definido. A ver, vamos a ver. Aquí, ¿no? Como grupo, las fuerzas intermoleculares suelen tener una intensidad de menos del 15% de las de los enlaces covalentes o enlaces iónicos. ¿Ya? Entonces, son de naturaleza electrostática, pues implican atracciones entre especies positivas y negativas. Entonces, las fuerzas de Van der Waals van a ser siempre menores que las fuerzas electrostáticas. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya, listo. Entonces, ahora tenemos otra fuerza intermolecular, la fuerza dipolo inducido. Tiene lugar entre una molécula polar y una molécula no polar, apolar, ¿no es cierto? Entonces, entre una molécula polar, que tiene un delta más y un delta menos, y una molécula apolar, que no, su momento dipolar es cero, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ahí podríamos decir gracias a la interacción de los gases apolares, ¿no?, como el oxígeno, el nitrógeno o el CO2, se puede disolver en agua. Y el agua es una sustancia polar. El oxígeno, su momento dipolar es cero.
¿no? Entonces decimos que va a haber una interacción dipolo-dipolo inducido. Dipolo-dipolo inducido, ¿ya? Entonces tenemos aquí, a ver si vamos a nuestra gráfica. Y decimos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí el agua, un delta más, un delta menos. Y lo simbolizamos de esta forma, ¿no? Más delta. Y tenemos aquí este es el agua, por decirlo, el agua. Y por aquí tenemos el tetracloruro de carbono, por decir, o el oxígeno habíamos mencionado, ¿no? Entonces tenemos el oxígeno que está bastante alejado todavía. Entonces acá tenemos el oxígeno. Este es polar, una sustancia polar, y esta es una sustancia apolar. Apolar. Momento dipolar, 0. Y este es un momento dipolar diferente de 0, ¿no es cierto? Entonces se acercan y esta molécula, este es un dipolo, y cuando se acerca esto induce, por lo que dice dipolo inducido, entonces este dipolo se va a acercar y esta molécula que era momento dipolar 0, que lo simbolizamos de la forma simétrica, se va a inducir el dipolo, entonces aquí aparecería un delta más, aquí un delta menos, ¿no? Entonces por eso se le llama dipolo inducido, y la fuerza de atracción intermolecular que va a existir acá, ¿no? Una fuerza de atracción intermolecular. Entonces, esta es una sustancia, es un dipolo, y este es un dipolo inducido, el oxígeno. Entonces, decimos dipolo inducido. Dipolo inducido, ¿correcto? ¿Está bien? Entonces, si le dicen agua en oxígeno, agua en CO2, ¿qué fuerzas intermoleculares están presentes? Ah, ya, el agua es un dipolo y el oxígeno o el cloro también puede ser cloro en agua de cloro, han hecho burbujear el cloro y como hay solubilidad, el agua absorbe el cloro. Entonces, ¿qué fuerzas intermoleculares están presentes ahí? Ah, dipolo inducido, ¿correcto? Ahora vienen las fuerzas dipolo inducido, dipolo instantáneo, o fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿no? ¿De acuerdo? Dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Ya? Dipolo inducido. Vamos a ver la diferencia. A ver, decimos, ¿qué clase de fuerzas entre partículas pueden existir entre átomos o moléculas no polares? No polares, ¿ah? Molécula apolar. ¿De acuerdo? No pueden haber fuerzas dipolo-dipolo en partículas no polares. Ya sabemos por qué, ¿no? Porque no pueden haber fuerzas dipolo-dipolo en partículas no polares. Los gases no polares pueden licuarse.
debe haber algún tipo de interacciones de atracción entre las partículas. Y el primero en proponer un origen para esta atracción fue el físico alemán, ¿no?, estadounidense, London, en 1930. London reconoció que el movimiento de los electrones en un átomo o molécula pueden crear un momento dipolar instantáneo. ¿Ya? Un momento dipolar instantáneo. Y vamos a ver cuál es ese momento dipolar instantáneo. Miren, nuevamente regresamos aquí. Ahora tenemos moléculas, ¿no?, que son apolares. Una molécula polar aquí, otra molécula apolar aquí. Cuando estas moléculas se acercan un poco, entonces se va a polarizar un poco. A esa polarizar es un dipolo instantáneo, ¿no? A ver. Ya, el término, vamos a ver aquí. Dipolo instantáneo, dipolo inducido. Entonces, esa molécula, en un instante, cuando se está acercando, entonces va a formar un dipolo instantáneo, ¿no? A ver, ¿cómo le digo? A ver. Esta molécula que está aquí, todo el tiempo no tiene momento dipolar, cero. Es momento dipolar, ¿no? Pero hay un instante que la misma molécula, al moverse, ya va a formar un dipolo instantáneo, o sea, bien corto, un dipolo. O sea, dentro de su movimiento propio, ¿no?, tenemos aquí un delta más y aquí un delta menos, ¿no? Un delta menos. O sea, a este instante en la cual forma un dipolo instantáneo, en ese instante, con la otra molécula, entonces aquí es un dipolo inducido, debido a que este en un instante pasó a tener esta forma. O sea, la propia molécula, no cuando se acercan, ya, no cuando se acercan, sino que esta molécula en un instante tiene un delta más y un delta menos. Entonces, en ese instante dice dipolo instantáneo, y al otro dipolo inducido, ¿correcto? No sé si me dejé entender, por favor. A ver. Ya, a ver, aquí nos habíamos quedado. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Miren cómo se forma el dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿no? Las fuerzas de dispersión son fuerzas atractivas débiles que se establecen fundamentalmente entre sustancias no polares, aunque también están presentes en las sustancias polares. Se debe a las irregularidades que se producen en la nube electrónica de los átomos de las moléculas por efecto de las proximidades mutuas. La formación de un dipolo instantáneo en una molécula origina la formación de un dipolo inducido en una molécula vecina, de manera que se origina una débil fuerza de atracción entre los dos. ¿Correcto? O sea, todo lo que le acabo de leer es lo que le he explicado en pocas palabras en el PAI, ¿no? Hay un momento que esta molécula, cuyo momento dipolar es cero,
pero debido a la interacción entre ellos, hay un momento en la que se polariza a ese instantáneo, pero es instantáneo. O sea, aparece y desaparece al toque, ¿no? Un dipolo instantáneo. Y al momento que aparece, induce a la otra molécula. Entonces, este es un dipolo inducido y este es un dipolo instantáneo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Sigamos entonces. A ver, creo que aquí, vamos a ver, ahí está, ¿no? Entonces, esta molécula, ¿no? ¿Cierto? Dice, en promedio, la distribución de cargas en torno a una molécula apolar es simétrica. Nosotros lo habíamos puesto como una esfera, ¿no? Y no hay momento dipolar. Pero, sin embargo, a tiempos cortos, la nube electrónica puede fluctuar, creando momentos dipolares instantáneos, ¿no? Ustedes han visto ahí. Momentos dipolares instantáneos. Entonces, hay un momento que hay una diferencia, ¿no? Dipolo instantáneo, dipolo inducido. Hay una diferencia. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿No hay? Bien. Bien, nos dice que las fuerzas del hondo son fuerzas de atracción entre dipolos que surgen de forma transitoria, ¿no? O sea, de moléculas apolares que a la final van a formar dipolos, pero que surgen de forma transitoria, ¿no? O sea, instantáneas, ¿no? Ahora, la intensidad de las fuerzas depende de la facilidad con que la nube de electrones se polarice. La polarización es la facilidad con que la distribución del electrón en el átomo o molécula pueda distorsionarse. Entonces, polarización. La polarización aumenta con mayor número de electrones y cuanto más difusa es la nube electrónica, ¿de acuerdo? O sea, cuando tenga más electrones, ¿no? Y sea más difusa la nube electrónica. La polarizabilidad, la facilidad con que la distribución de carga en una molécula puede distorsionarse por acción de un campo eléctrico externo. ¿Ya? Las moléculas más grandes tienden a tener una polarizabilidad mayor. ¿De acuerdo? Las moléculas más grandes, ¿no? O sea, con mayor peso molecular, podemos decir, ¿no? Porque tienen mayor número de electrones. Y los electrones están más lejos del núcleo. ¿De acuerdo? El tamaño y la masa molecular suelen ir en paralelo, ¿no? O sea, mayor tamaño, mayor masa. La intensidad de las fuerzas de dispersión del hondo tienden a incrementarse al aumentar el tamaño de la molécula. La intensidad de las fuerzas de dispersión tienden a aumentar
al incrementarse el peso molecular. Entonces, si una molécula, por decir algo, ¿no? O sea, a ver, vamos aquí. Si yo aquí tengo una sustancia, ¿no? Vamos a ver una sustancia que sea iónica, más o menos, y su peso molecular sea como 90, por decir algo, nada más por decir algo. Y aquí tengo una fuerza de dispersión del hondo, que son mucho más débiles, pero su peso molecular de esta sustancia, su peso molecular, ¿no? A ver si lo pongo así mejor, su peso molecular, ¿no? Su peso molecular, ¿no? Es 300 veces mayor, o sea, cuando 300, 270, 290, pongamos. Entonces, el peso molecular hace que el punto de ebullición de esta sustancia, punto de ebullición de esta sustancia A y esta sustancia B, el punto de ebullición de A va a ser menor que el punto de ebullición de B, a pesar que las fuerzas intermoleculares aquí son mucho más fuertes que aquí, ¿no es cierto? Entonces, el peso molecular ¿cómo se dice? Prevalece, ¿no? El peso molecular prevalece sobre las fuerzas iónicas, las fuerzas intermoleculares, ¿correcto? Entonces, tengan cuidado que cuando comparen entre pesos moleculares próximos, entonces ustedes van a hacer referencia a la fuerza de atracción intermolecular. Pero si el peso molecular de uno con el otro es más o menos 300% mayor, entonces prevalece el peso molecular para poder definir la propiedad física, ¿no? Punto de ebullición, viscosidad, tensión superficial, dureza, etcétera, ¿no? Sobre dichas propiedades, ¿ya? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? Por favor, ¿se entendió? Listo. Seguimos avanzando. A ver, vamos a ver. Punto de ebullición de los halógenos y gases nobles, ¿no? Miren, ¿de acuerdo? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Entonces, fuerzas intermoleculares, dipolo inducido, dipolo, ¿no? Fuerzas intermoleculares, porque la sustancia es no polar. Entonces, si es no polar, será dipolo instantáneo, dipolo inducido. Entonces, ¿qué prevalece? Su punto de ebullición, miren, el peso molecular, ¿no? El yodo es bastante grande, miren, punto de ebullición mayor. Igual acá, gases nobles, igualito, ¿ya? Peso molecular va prevaleciendo, ¿no? Entonces decimos que los puntos de ebullición de la sustancia se elevan a medida que el peso molecular es mayor. Las fuerzas de dispersión operan entre todas las moléculas, sean polar o no polares. Y ahora venimos a la fuerza de atracción, a la fuerza intermolecular llamada puente de hidrógeno, ¿no? Entonces, las sustancias que tienen fuerzas intermoleculares, puente de hidrógeno, los puentes de hidrógeno constituyen un caso especial de interacción dipolo-dipolo. Se produce cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un elemento muy electronegativo,
y con dobletes, con dos pares de electrones libres, ¿no? Libres, ¿no? Sin compartir. Y también de sustancias cuyo tamaño es bastante pequeño y capaz, ¿no es cierto?, de aproximarse al núcleo de hidrógeno. Estas dos condiciones cumplen el caso de los átomos del flúor, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Muy electronegativos o son bastante pequeños y se pueden acercar al hidrógeno, ¿de acuerdo? Como es en el caso del flúor, ¿no? Bastante electronegativo y bastante pequeño, ¿no? Pequeño también, a la vez. Entonces ahí tenemos los puentes de hidrógeno, ¿no? Puente de hidrógeno, elementos bastante electronegativos que están unidos al hidrógeno. En este caso, esta sustancia, amoníaco y agua. Y están formando puente de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno, amoníaco. ¿Ya? Ahí queda, ¿no? Con puente de hidrógeno. Ya, entonces vamos a ver aquí el puente de hidrógeno. Bien, entonces ahora tenemos que cuando se une el hidrógeno con el flúor, oxígeno o el nitrógeno, forman el llamado puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno, ¿no es cierto? Ahora, tenemos aquí, por decir, la molécula del agua. Tenemos el hidrógeno. Entonces tenemos otra molécula de agua. Y aquí forman puente de hidrógeno. Esta otra con otra molécula de oxígeno también forman puente de hidrógeno, ¿no? Esta otra de oxígeno también forma puente de hidrógeno, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto por decir la densidad del fierro líquido y la densidad del fierro sólido, ¿cuál es mayor? O sea, del mismo elemento, del mismo compuesto, ¿no? ¿Cuál es mayor, la densidad del sólido o la densidad del líquido? Si ustedes ponen fierro en fierro líquido, un fierro sólido, entonces el fierro sólido y el fierro líquido, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con el fierro? ¿Se hunde o no se hunde? A ver, una respuesta. Se hunde. Se hunde, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la densidad del sólido, del fierro sólido, es mayor que la densidad del fierro líquido, ¿correcto? Pero si ustedes ponen la densidad del agua líquida y la densidad del agua sólida, ¿cuál es mayor?
La densidad del agua líquida. Líquido. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué razón? Si le dicen justifique, ¿por qué? ¿Por qué el agua líquida, el agua sólida, su densidad es menor que el agua líquida? Y no como en este otro caso, ¿no? Como en el caso del fierro, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían ahí ustedes? ¿Cómo lo justifican? Y ustedes saben, ¿no? Que gracias a esta propiedad en el polo norte, polo sur, donde hace demasiado frío, la gente sobrevive o vive en estos lugares gracias a esta propiedad del puente de hidrógeno. Porque el hielo flota, ¿sí o no? Entonces está en la superficie el hielo, y en la parte hacia abajo está el agua líquida, y de ahí hay los peces, los productos hidrobiológicos con los que se alimentan lo de esa zona. Pero gracias a esta propiedad, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta densidad del sólido, del agua, es menor que la densidad del agua líquida? A ver, piensen un poquito. Porque en el estado sólido no se presenta puente de hidrógeno. En el estado sólido no se forman puentes de hidrógeno. También sí hay puentes de hidrógeno. Desde que hay en estado sólido o en estado líquido, hay fuerzas intermoleculares. Recuerden eso. Hay fuerzas intermoleculares. Y que hay en el agua sólida también hay puentes de hidrógeno. También hay puentes de hidrógeno. A ver, piensen un poquito más. Profe, porque se forman estructuras hexagonales. Se forman Con el enlace puente hidrógeno, y eso hace que el volumen sea más grande y con ello hace que la densidad sea menor. Ya. Por ahí estamos, ¿no? O sea, a ver, en el chat me dijeron, ya, por la distribución. Miren, estos puentes de hidrógeno cuando pasa al estado sólido, esta fuerza intermolecular, puente de hidrógeno, es tan fuerte que no se acomoda, o sea, queda ahí. O sea, cuando pasa al estado sólido, el volumen va a aumentar debido a que no se ordena. Se supone que cuando... La pregunta casualmente es ¿por qué es baja su densidad, no? ¿Por qué es baja su densidad? Entonces, decimos que la densidad es igual masa sobre el volumen. Entonces, tenemos la misma masa, pero el volumen aumenta cuando pasa al estado sólido. Y ustedes lo han podido verificar si alguna vez han puesto en la refrigeradora a helar una gaseosa que contiene agua, ¿no? Tiene agua y por lo tanto va a contener puentes de hidrógeno. Y cuando hiela, pasa al estado sólido, aumenta su volumen y se revienta la botella a veces. No sé si alguna vez le habrá pasado a alguno de ustedes eso, ¿no? No sé si le habrá pasado o habrán visto, ¿no? Es lo que ocurría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que la masa es la misma, pero el volumen al pasar el estado sólido, debido a que estos puentes de hidrógeno se vuelven rígidos, aumenta el volumen. Por lo tanto, densidad, masa sobre el volumen. Si el volumen aumentó, la densidad disminuye. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué se debe?
a que cuando pasa al estado sólido, este puente de hidrógeno no se ordena, porque se supone que cuando está en el estado sólido, ¿no es cierto? El estado sólido, cuando está en el estado sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Entonces, aquí hay un orden, el mayor desorden está aquí, ¿no? Entonces, mayor desorden, ¿no? Entonces, aquí, perdón, a ver, pues, a ver si, no, el orden, si vamos en el orden, entonces, en el estado sólido está más ordenado, ¿de acuerdo? En el estado líquido se desordena un poco más, y aquí en el estado gaseoso más desordenado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿por qué la densidad del agua sólido es menor? Porque cuando pasa a ese estado sólido, debido a las fuerzas puente de hidrógeno, ese volumen aumenta del agua, aumenta. Y al aumentar, tenemos el término densidad masa sobre volumen, y tenemos que el volumen aumenta, la densidad disminuye, en este caso. ¿De acuerdo? En cambio, cuando pasa el fierro del estado líquido al estado sólido, se ordena y el volumen disminuye. Si disminuye el volumen, la densidad aumenta. ¿Correcto? ¿Me entendieron, jóvenes, por favor? Miren, o sea, tiene que ser justificado, o sea, no me pueden responder en la prueba o responderle, ¿no?, a quien les haga esa pregunta, porque simplemente la densidad es menor. Cuando casualmente dice la pregunta, ¿por qué la densidad es menor? Tiene que justificar por qué la densidad es menor, ¿no? Y aquí ya le expliqué. Entonces Profesor, sí. disculpe, ¿podría explicar otra vez la parte del agua sólida? No entendí muy bien. Ya. Gracias. Solamente le indico que cuando está en estado líquido, no tenemos, se forma el puente de hidrógeno, ¿no? Puente de hidrógeno. Cuando va pasando al estado sólido, estas fuerzas intermoleculares son tan fuertes que no se ordenan. Es decir, este volumen aumenta, el volumen va a aumentar. Y ustedes han observado, ojalá que en un momento lo hayan visto, o hagan la prueba, no pongan en un recipiente plástico un poco de agua y háganlo congelar. Entonces, el volumen aumenta, el volumen en estado sólido aumenta, ¿correcto? Y al aumentar ese volumen, nosotros podemos decir que la densidad está definida como la masa entre el volumen. Es la misma masa, pero el volumen cambió, aumentó el volumen. Entonces la densidad es menor, ya es menor. ¿Correcto? Solamente porque no se pueden, las fuerzas intermoleculares son tan fuertes que no se ordenan y por lo tanto su volumen aumenta. En toda digamos, en todo el agua aumenta el volumen. No sé si me dejé entender ahora. Sí, profesor, gracias. Bien, entonces ya tienen todo aquí. He ido un poco despacio de todos modos porque como no hay tiempo para los ejercicios, pero he ido ya induciendo como más o menos, porque hasta aquí de repente le van a tomar su práctica, su práctica calificada, ¿no? La tercera práctica calificada, ¿no? El día miércoles, ¿no? Fuerzas intermoleculares. O de repente tenemos el día martes, ¿no? Ustedes dan práctica los días miércoles, pues, ¿no es cierto? Sí, ¿No? profesor. Entonces, esta semana van a dar su práctica, la semana que viene, y de repente el martes hacemos un poquito de ejercicios sobre estas fuerzas intermoleculares, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces me quedo aquí con ustedes. A ver, voy a tomar asistencia. Profe, Sí, dime. sobre los temas de la práctica 3, ¿nos podría decir? Sí, es enlace iónico, enlace covalente
¿no? En todo enlace, o sea, Lewis, carga formal, ¿no? Y fuerzas intermoleculares. Ya esos tres temas vienen. Ya Y para sobre, Sí, pero su profesora Fukuda no le ha dicho nada. Sí nos dijo, profesor, pero también dijo que iba a hablar con usted. Ah, seguramente. Entonces yo le voy a decir, bueno, enlace iónico, el ciclo de Bohr-Haber, ¿no? El ciclo de Bohr-Haber, por favor. Enlace covalente, ¿no? Forma geométrica, forma electrónica, ¿no? Todo eso. No se olviden del balancín, ¿no? Y fuerzas intermoleculares, ¿ya? Lewis, aplicando la fórmula, Lewis, carga formal, ¿ya? La forma geométrica, las dos teorías que hemos visto, teoría de repulsión al par electrónico en la capa de valencia, teoría del enlace de valencia, hibridización, ¿no? Hibridización, ¿de acuerdo? Y fuerzas intermoleculares. Bien, entonces toma asistencia. Profe, una pregunta. Y dime, ¿El domingo va a realizar un seminario o no? ¿cómo? ¿El domingo va a realizar un seminario o no? No puedo. No puedo porque me han invitado para el examen, segundo examen de la CEPREUNI y voy a estar ocupado, Está bien. ¿ya? Y voy a estar, no sé a qué hora podré estar ocupado, pero tenemos el día martes, de repente le preparo un seminario y más bien recuperamos la parte teoría en otro momento, ¿ya? De repente, ¿ya? Entonces voy a preparar unos problemitas. Casi no tengo problemas de la profesora Fukuda, no tengo su estilo de tomar los exámenes, ¿ya? Pero de repente hacemos algunos ejercicios más. Bien, entonces, a ver, Roda, para tomar asistencia, voy Presente. a compartir, por favor. Presente, profe. Ya, Roda, presente. Roja Fernández, a ver, 38, falta uno. Ya, Roda, a ver, son 38, ya. Roda, Rojas Presente. Fernández, gracias. Rojas, Rojas Fernández, faltó. Ya, Román presente. ya. Romero, Presente. Ruiz, Sabino, Profesor. Sally Rosas, Sabino presente. sí. Profesor, es Robert Fernández. El audio lo tengo medio mal. Ah, ya. ¿Quién? Ya. Samaritano. Samaritano sí está. A ver. Sí, Samaritano. Samaritano no está.